Sí, los padres esperan o piensan, están a la expectativa de que el niño llegue con muchas actividades realizadas en el colegio o que aprenda cosas que corresponden más como a los grados de primaria y no logran comprender, que los niños van a sus experiencias en primera infancia a desarrollar otras cosas, incluso desarrollar la cuestión de hábitos, eh, apropiarse o interiorizar normas básicas de convivencia que, digamos, inicialmente ellos las aprenden en su entorno familiar, pero cuando llegan a este otro entorno donde se encuentran con otras personas, otros cuidadores, otros niños de sus edades o de edades similares, pues digamos que es como el ambiente propicio para que ellos empiecen a desarrollar esos aprendizajes, a interiorizar normas, a seguir instrucciones, a escuchar, a respetar el turno, a entender que poco a poco entender que no son ellos solitos en el mundo y el centro como lo son en su casa, sino que tienen otros compañeritos y también ellos son importantes. Entonces son otro tipo de aprendizajes, hábitos incluso alimenticios, de aseo, muchas cosas que son importantes para la vida del niño, pero que los padres de pronto no dimensionan la importancia que tienen estos otros aprendizajes y están a la espera de aprendizajes solamente académicos. Esperan que el niño llegue con el cuaderno lleno, con planas, con actividades, que le coloquen tareas, que quieren verlo leyendo ya, escribiendo ya, haciendo cosas de matemáticas. Creo que ese es un gran reto, una gran, digamos, dificultad que hay, pero también es un gran reto porque le toca a uno también empezar como a poco a educar al padre de familia para que él comprenda cuál es el sentido, poco a poco lo vaya comprendiendo y pueda, en vez de convertirse como en alguien que cuestiona y que de cierta manera obstaculiza, que se convierta más bien en alguien que apoye y complemente ese proceso. Entonces, ese digamos que también en mi experiencia ha sido una de los grandes retos a los que me he tenido que enfrentar, y en esa experiencia me he encontrado con padres eh, que han sido muy importantes en los procesos y han ayudado, se han comprometido, les ha gustado, pero también uno se encuentra con otros padres que definitivamente a ellos les genera resistencia a estas cosas. Entonces, particularmente cuando yo recién iniciaba en mi carrera docente, yo inicié muy joven, a los 17 años, entonces también como me veían tan jovencita, ellos lo asocian con que uno no sabe, uno no está preparado, uno no tiene la experiencia, o que uno quiere venir a como a improvisar cosas nuevas, cuando a muchas otras profes e incluso a ellos mismos les funcionó aprender convencionalmente, sin todo ese discurso de la primera infancia, del desarrollo de las dimensiones, de las actividades rectoras, y de todas estas cuestiones que ahora sabemos que son muy importantes. Ese es uno de los grandes retos, educar al padre. Y el otro es integrarlo al proceso, que sea un apoyo. Antes de yo ejercer como coordinadora, digamos que yo inicié como profe de preescolar, pero eso fue solo en mis primeros añitos. Luego yo estuve trabajando en primaria más que todo. Y en primaria yo ejercí generalmente en los primeros grados, de primero a tercero. Ese era, digamos, como el ciclo en el que yo tuve mayor experiencia. Y el año en que yo salí de la docencia hacia la coordinación, recuerdo tanto que tenía un grupo de grado primero y con ellos hubo una experiencia muy bonita porque logramos integrar varios padres para que apoyaran el proceso. Entonces, como era en una escuela pública, yo tenía 43 niños de grado primero, que digamos es una locura, se puede decir, porque el proceso de primero requiere mucho acompañamiento y con 43 niños es complejo. Entonces habían actividades que yo planteaba en las que venían los padres a apoyarme. Entonces lo que yo hacía era formar equipos o grupos de 6 niños o 10 niños, y en cada equipo había un padre que acompañaba el proceso.
Entonces yo previamente le explicaba a los papás en qué consistía la actividad, cuál era su propósito, cuál era su sentido, y ya cada papá se integraba en su grupo. Obviamente en el grupo estaba el niño o niña de cada papá, y allí ellos hacían las actividades, que eran actividades, en ese momento era más que todo de matemáticas, porque se requería manejar mucho material concreto para que ellos desde el material concreto pasaran a los procesos más abstractos. Esa experiencia fue muy bonita, porque gracias al apoyo de esos papás que se comprometieron y que iban muy cumplidos a las clases, se pudieron hacer esas actividades. Yo sola en el aula con 43 niños de grado primero no hubiera podido manejar ese tipo de materiales, porque además de eso, pues también hay niños que tienen situaciones de convivencia, ¿no? Que se ajustan a la norma o que no se ajustan, que de pronto no tienen claras las normas de respeto hacia los otros compañeritos. Entonces, manejar este tipo de materiales con niños tan pequeños y en grupos tan grandes es complejo. Sin esos papás yo no lo hubiera podido hacer. Entonces, un reto es integrarlos, y otro reto sería la parte de la sensibilización en el acompañamiento que ellos hacen al proceso, ¿verdad? Porque si bien no todos los padres van a tener el tiempo o la disposición de integrarse, ir a la escuela a acompañar y apoyar procesos, sí, como mínimo se necesita que ellos en casa acompañen el proceso de una manera consciente, de una manera intencionada, de una manera también amorosa, ejerciendo su autoridad de padres, pero de una manera amorosa. Pero muchas veces el acompañamiento se torna en la tortura para el niño, porque entonces es con el castigo, es con la amenaza, es el repaso, sí, en forma de castigo. Entonces ese momento se convierte en un momento traumático para el niño y no cumple su proceso de que sea